empezar a grabar, pero déjenme, la grabamos en la nube. Ahí está ya grabándonos. Muy bien, bienvenidos. Ya estamos prácticamente un buen número. Rodolfo, ¿qué tal? Bienvenido. Veo que ya está entrando por ahí Rodolfo también. Así que, bueno, ahí estamos ya. Luis Fernando también, a quien no había acabado de entrar. Bienvenido, buenas noches. Y pues vamos entonces a iniciar. Para quienes ya nos conocemos, pues ya continuamos en la línea. Para quienes están iniciando por primera vez con nosotros en este cuatrimestre, soy el licenciado Roberto Sosa Santillán. Además de ser ahorita el titular de su asignatura de Dios Trino y Uno, soy también el director de planeación y de gestoría de la Universidad de Valle de Santiago, y pues colaboramos muy de cerca con la doctora Ana, quien obviamente encabeza la dirección de nuestro departamento de Univas en línea. Y desde que iniciamos prácticamente nuestra experiencia de teología, hemos venido acompañando el crecimiento de todos y cada uno de los muchachos que nos han estado acompañando, quienes vienen desde el principio, en este caso la señora Benita, Rodolfo, son los que veo por aquí de los que son los grupos de más antiguo. Después se agregaron Jonathan, se agregó Dalia, y bueno, veo que los demás ya se están integrando también. Y pues bueno, entonces, bienvenidos. ¿Alguno de ustedes quisiera dar un saludo o algo? Tenemos un minuto así como para saludar, para escucharlos, y si no, pues entonces proceder de lleno a nuestro encuentro. Queda el micrófono abierto. Un minuto, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Nada más para presentarme, soy Joel Arredondo y es la primera clase que tengo con ustedes. Entonces, darles las gracias porque desde el primer momento me felicitaron y me saludaron en el grupo y espero que la clase sea, que fluya bien. Muy bien. Gracias, Joel. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, Joel. A ver, la compañera que hable primero. Buenas noches a todos. De mi parte, saludarlos y desearles un exitoso 2025. ¿Qué tal? Gracias, Dalia. Bienvenida. Sí, buenas noches, maestro, doctor o rector. Un gusto irlos conociendo. Soy de nuevo ingreso. Por ahí había estado inscrito en otra institución, pero bueno, me llamó la atención más el enfoque holístico de esta carrera y esperemos lo mejor para estudiar y aprender y bueno, ir conociendo nuevos compañeros de trabajo, igual maestros, el cual podamos desarrollar mayor conocimiento. Pues saludarles a todos en el nombre de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Creo que es la materia que vamos a ver, ¿verdad? Dios uno y trino. Y bueno, pues un gusto saludarles, maestro. Desconozco el mecanismo de evaluación, la forma de trabajo, pero bueno, nos vamos a ir acoplando y que Dios les bendiga. Ok, muy bien. Gracias, Salvador. Esperemos llenar tus expectativas y pues ya iremos platicando a lo largo de nuestros encuentros. La dinámica de trabajo es muy sencilla. Obviamente iremos pidiendo algunas tareas ahí directamente en la plataforma de Moodle. A través de esas tareas vamos obteniendo calificaciones, pero recordarles a propósito de lo que menciona Salvador, para quienes nos acompañan por primera vez, lo más importante de nuestros encuentros y de cualquier otra asignatura que ustedes vean a lo largo de su licenciatura en teología es que sean ustedes capaces de hacer teología. No nos interesa tanto el que repitamos las cosas que teólogos atrás de nosotros han venido reflexionando acerca de Dios, sino que nosotros mismos seamos capaces de hacer teología y ponernos al servicio de aquellos que necesiten de nuestra experiencia de fe y de nuestra reflexión, que es justamente lo que pretendemos a través de nuestro curso de teología. Entonces, dentro de esa perspectiva,
Prácticamente la participación que tenemos aquí durante nuestro encuentro de estas 2 horas es redundar sobre el tema, aclarar dudas, para luego lanzarnos para reflexionar durante la semana, hacer alguna tarea, que siempre resulta una tarea muy sencilla. Personalmente yo no soy de encargarles cosas elaboradas y rebuscadas que les quiten mucho tiempo de su vida, sino cosas concretas que más bien me ayuden a darme cuenta que ustedes empiezan a dar sus pasos como teólogos, que es lo que nos interesa a fin de cuentas. Entonces, iremos entendiendo, iremos comprendiendo el mecanismo a lo largo, obviamente, de lo que vamos encontrándonos juntos. Ya para quienes tienen un poco más de tiempo con nosotros, prácticamente Benita y en este caso Rodolfo, que son quienes están más antiguos de con nosotros, ellos cumplen 1 año ya aquí en la licenciatura, ellos ya prácticamente van sobre su 4º cuatrimestre, y desde ese punto de vista no nos dejarán mentir cuando nosotros decimos que lo más importante es la reflexión personal que cada uno va haciendo y que lo va configurando como un teólogo. Claro, formarse cada quien su propia visión, formarse cada quien su propia experiencia, formarse cada quien su propia reflexión a partir del mensaje central del Evangelio de Jesucristo. Obviamente, volvemos a subrayar, es una teología cristiana que parte de allí, y a partir del anuncio salvífico de la presencia del Señor Jesucristo en nuestro mundo y en nuestras vidas, es que pretendemos hacer teología. Entonces, es a donde vamos. ¿Alguien más gusta tomar la palabra para un saludo o quieren que ya nos vayamos de lleno a nuestro encuentro teológico de esta noche? Bienvenida, Jessica, buenas noches. Y bueno, ¿alguien más quiere saludarnos por ahí? Adelante. Hola, buenas noches, qué gusto verle, licenciado Sosa, qué gusto. Les envío un gran abrazo a todos mis compañeros y también a los nuevos. Creo que está creciendo la familia de teología. Bienvenidos todos, les abrazo con mucho cariño. Gracias, bienvenida Jessica. Y bueno, por ahí llegó ya también Mario. Bienvenido Mario, qué bueno que ya nos estamos entonces completando. Ya está entrando por ahí también Ariel. Bienvenido Ariel. Y pues bueno, ¿alguien más desea tomar la palabra? Nos quedan todavía unos segunditos antes de que entonces empecemos de lleno nuestro encuentro de esta noche. Adelante. Buenas noches, soy Ilse, me presento. Estoy muy emocionada de empezar la clase y pues la materia. Muchas gracias Ilse, bienvenida. Bueno, pues entonces, antes de iniciar, quisiera nada más, a modo de aclaración de nuestros compañeros que están por primera vez el día de hoy, nada más hacerles la aclaración de que nuestra licenciatura en teología es una licenciatura modular, lo cual implica, y no se les haga extraño, que ustedes entran al grupo más avanzado, que son los de 4º, un segundo grupo que está conformado por quienes llegaron hace 4 meses y que prácticamente estarían en su segundo cuatrimestre, ustedes que están iniciando. En realidad, nuestras reflexiones y nuestras asignaturas, al ser modulares, se presta para que las vayamos iniciando. En este caso, por ejemplo, los que van en 4º, pues les faltan ya prácticamente 1 año y un cuatrimestre para poder terminar, mientras que los que van en 1º, pues iniciarán el 1º, y al terminar el 7º, junto con los de 4º que están ahorita, pues reiniciaremos sobre el 1º y así sucesivamente. Iremos dando la retroalimentación necesaria para que todo aquello que no se entienda, pues todos juntos podamos entonces ir aportando. Dentro de esta perspectiva, entonces, permítanme nada más, estoy viendo que está entrando la doctora Ana, me voy a permitir dejarle abierto el micrófono a la doctora Ana unos minutos para que nos salude, si aprovechan ustedes para preguntar algo, y entonces pues ya después continuamos. Doctora Ana, bienvenida, buenas noches, adelante. Qué amable, licenciado Sosa, siempre es un gusto saludarlo y saludar a nuestros queridos estudiantes, a los viejitos, a los nuevos y a los recién llegados. Un placer, querido Salvador, Joel, Mario, Ilse,
María, por supuesto, Ariel, Jonathan, Dalia, Luis Fernando, Jessy y todos los demás. Siempre es un gusto poder saludarlos, chicos. Bienvenidos al nuevo módulo, a los nuevos, bienvenidos a Univas Online. Yo soy Ana Guzmán, he estado hablando con algunos de ustedes o chateándonos. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se ofrezca, que les inquiete y que necesiten saber. Están en muy buenas manos, están con el licenciado Roberto Sosa, que además de un excelente docente y un arduo estudioso de la teología, también es un gran colaborador con Univas Online, es nuestro director de gestión, y sin él pues yo en realidad no podría hacer todo esto realidad, así que muchísimas gracias, licenciado, agradezco públicamente todo su apoyo, mi reconocimiento para usted. Y bueno, mi admiración para los alumnos que siguen en perseverancia y mi felicitación para los que se acaban de unir. Bienvenidos y que disfruten mucho de esta aventura. El licenciado Sosa comentaba ahorita si había algún comentario. Yo creo que me gustaría saber, ya que estoy aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que les inquiete antes de dejarle el espacio al licenciado Sosa? ¿Todo bien? Mario, qué gusto verte. Joel, qué placer conocerte. Querido Salvador, hola. Bendiciones, doctora. Igualmente, Bien, ya igualmente, animados. Salvador. Es un placer. Igualmente, es un gusto tenerlos aquí. Gente muy distinguida, chicos. Aprovechen a sus compañeros, también a sus maestros. Y bueno, pues les reitero que estoy a sus órdenes y les deseo un muy feliz inicio de módulo. Disfrútenlo mucho, que aprendan bastante. Y pues aquí seguimos. Que lo disfruten. Gracias, licenciado. Ya no le quito más su tiempo. Gracias, doctora. Hasta más tarde. Gracias. Mucho éxito. Luego. Hasta más tarde. Bye, bye. Bueno, pues entonces, ahora sí, después de todo esto, para quienes nos acompañan por primera vez, recuerden que el micrófono está siempre abierto, aun cuando yo voy platicando y dándole la explicación de la asignatura, se puede preguntar en cualquier momento, se puede aportar una reflexión que surja en ese momento, se puede proponer alguna inquietud que se tenga, y dentro de esa perspectiva, entonces, con todo el gusto del mundo, se vale que cualquiera de nosotros pueda aportar. Recuerden que las opiniones de todos nos enriquecen y más aún dentro de esta perspectiva queremos crecer todos en este espíritu de hacer teología, que es entonces lo que pretendemos. Igualmente, para iniciar también, y es una cosa que he venido platicando desde que iniciamos nuestras clases hace un año, queremos hacer un esfuerzo teológico que implica, partimos necesariamente de un principio y de fundamento de fe. Creemos, como dice Pablo, que el Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y que a partir de su muerte y de su resurrección se ha inaugurado una nueva manera y una nueva perspectiva de vivir la relación con el Padre. Eso es justamente lo que significa religión, religarse. Pero al mismo tiempo que partimos de un dato de fe, queremos cuestionar este dato de fe y hacer una reflexión intelectual que permita que no sea solamente un teísmo en el cual sea una fe a ciegas, que no admita crítica, que no admita ningún otro principio que parece estorbarle, sino que a partir de la intervención del razonamiento seamos capaces de purificar aquello en lo cual creemos. De tal manera que, como lo subrayo al inicio de cada una de mis asignaturas, como dice Pedro en su carta, estemos siempre listos y dispuestos a dar razón de nuestra fe. Segundo, al mismo tiempo pretendemos que esta racionalidad se vea empapada de nuevo por toda la cuestión intelectual y nos demos de cuenta entonces también partiendo como el principio de San Agustín, que nos demos cuenta de que es imposible meter en un hoyo de la playa toda la inmensidad del mar y que por lo tanto también es completamente imposible entender todo el misterio y toda la majestuosidad del amor de Dios con nuestro simple intelecto. Sin embargo, hacemos un intento, hacemos un esfuerzo de reflexión y entonces nos ponemos a hacer teología. Es entonces lo que estamos pretendiendo y dentro de esa perspectiva es que ahora queremos iniciar el tratado de Dios uno y trino.
Y desde ese punto de vista, si ustedes se dan cuenta, no le he llamado el misterio de Dios uno y trino. Queremos quitarle esta palabra misterio y hablar más bien acerca de esta revelación de parte de Dios, que es uno y que es trino. Y entonces iremos entendiéndola, iremos comprendiéndola en la medida que esto se pueda, y es justamente desde donde les invito que hagamos entonces nuestra reflexión de esta noche. De entrada, y a modo de proemio, quisiera poner 2 puntos que nos ayudaran a entender mucho mejor el tratado sobre Dios uno y trino que trataremos de estudiar a lo largo de este mes. Primero que nada, les invito a que tengamos en cuenta las palabras de San Agustín, quien a modo de prólogo, en una de sus obras maestras de Trinitate, cuando habla justamente en este volumen en el que habla acerca de la Trinidad, él le sirve de prólogo como para ponernos sobre advertencia y diciendo, y los invito a ustedes, de la primer concepción que nosotros traigamos, de lo que hemos creído, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado acerca de la Trinidad, evitemos cualquiera de estos errores al tratar de entender a Dios. 1. El pensar a Dios cual si fuese un cuerpo. Es decir, Dios no es un esto. No hagamos del estudio de Dios un historicismo materialista. Dios no es un esto. Pero al mismo tiempo también evitemos el imaginarlo sin tener en cuenta que nuestro pensamiento humano está referido al mundo de la experiencia y que por lo tanto solamente es posible entender a Dios desde nuestra experiencia. Es imposible que nosotros creamos que vamos a ser iluminados de la nada y que de pronto de la nada nos va a llegar la abstracción de Dios. No, partimos de la experiencia. Muy bien, San Agustín decía que Dios ha puesto semillas en todos y cada uno de los corazones y de los intelectos de los hombres, sea de la raza, de la religión y del tiempo que sea, que le hacen posible a través de su creación llegar al descubrimiento de su amor. Y desde ese punto de vista, entonces, evitemos desde ese punto de vista, evitar el cosificar a Dios y evitemos también el solamente imaginarlo sin tener en cuenta que Dios debe de pasar primero que nada por nuestra experiencia. Y es lo que trataremos de dilucidar a lo largo de este mes al tratar de entender a Dios uno y trino. Es por eso que de manera independiente a la tradición cristiana que cada uno de ustedes pertenezca, estamos en la conclusión de que creemos en este Dios uno y trino y que por lo tanto es necesario partir de las afirmaciones de nuestra iglesia en la cual se habla de un solo Dios verdadero con 3 personas distintas. El objetivo fundamental y crucial de nuestra asignatura a lo largo de este mes es entender cómo es posible que Dios sea uno y al mismo tiempo sea 3 personas distintas. Uno e indivisible. 3, pero al mismo tiempo comunidad de personas que permite crecer en el amor. Y por eso me permito también hablar acerca de otro segunda, llamémosle así, advertencia para cada uno de nosotros. En la obra clásica de teología dogmática que por allí escriben Auer y Ratzinger, por ahí me tomé la libertad dentro de los datos bibliográficos que les puse, allí les pongo esta obra para que ustedes después le den una leída en sus tiempos de ociosidad. Cuando uno se acerca al misterio trinitario, hay que hacer una afirmación fundamental. En definitiva, dicen Auer y Ratzinger, el misterio último de Dios, de su ser uno y trino, del acercamiento de la razón humana para hablar de tal misterio, es el misterio del amor. No queremos entrar a comprender a la Trinidad, Dios uno y trino, desde la perspectiva meramente misteriosa,
desde aquello que no deja ver, desde aquello que no se puede comprender, desde aquello que no se puede abstraer, desde aquello que no se puede experimentar, sino que queremos, bajo la advertencia de Auer y de Ratzinger, entender el misterio de la Trinidad desde el amor de Dios. Y entonces habrá que decirlo de esta manera: Dios es Trinidad porque es amor, y es amor porque es Trinidad. Lo entenderemos a lo largo de nuestros discursos. Según estos autores, por lo tanto, los conceptos utilizados para acercarse al misterio trinitario como comunión, relación, unidad, están dentro de la lógica del Dios uno y trino en relación con su ágape, es decir, con su manifestación de amor. Dentro de este esquema que nos propone Auer y Ratzinger, se comprende la afirmación de San Agustín: vas a ser capaz de ver la Trinidad si tú eres capaz de ver y de vivir en el amor. Entonces, es desde allí desde donde la queremos entender, y no solamente desde la frialdad de un razonamiento, no solamente desde la oscuridad de un misterio, sino desde el cálido olor del amor que emana de Dios a través de su ser comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se convierte total y completamente en amor para el hombre. Desde allí es entonces que lo queremos entender. Y hechas estas afirmaciones a modo de proemio, entremos directamente a nuestro tratado de Dios uno y trino. Nuestro objetivo de esta primera clase todavía no es entender. Trataremos de dar un breve repaso histórico a lo que ha sido la concepción o la integración del concepto de la Trinidad, y a partir de ahí situarnos históricamente para después poder hacer nuestra propia reflexión teológica. Recuerdo muy bien, hace algunos meses, en alguna de mis clases de intervención anterior, Ariel nos hacía por allí una observación muy interesante, cuando a propósito del decir de otro de los maestros, él nos decía: es que en realidad en la Iglesia el misterio y el concepto de la Trinidad no fue absorbido de manera directa. Es una cosa que iremos también comprendiendo a lo largo de este encuentro de esta noche. En realidad no es que la Iglesia, cuando hablamos de la Iglesia me refiero obviamente a la Iglesia cristiana en los siglos inmediatos a lo que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, no es que de inmediato haya desarrollado una teología acerca de la Trinidad. Mas, sin embargo, sí tendremos que decir dentro de esta perspectiva que la Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. Aun cuando no exista una teología temprana de la Trinidad, es la doctrina central de lo que nosotros creemos cristianos. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que al mismo tiempo, aun cuando son unidad, son totalmente distintas una de la otra, aún sin hacer todavía teología. Prácticamente tendremos que decir que desde el principio la Iglesia, después de la resurrección de Jesús y cuando se empieza a integrar como tal, justamente en la celebración del bautismo, en la celebración de los primeros ritos de la Eucaristía y en la celebración de la primera convivencia cristiana, hace presente total y completamente a la Trinidad, como lo veremos dentro de un momento. Y justamente por principio de cuenta tendríamos que decir, para partir de allí, aun cuando ya hicimos algunas aclaraciones anteriores, el misterio de la Trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio. Una cuestión interesante del misterio es que se trata de algo que algo deja ver, pero es mucho también lo que oculta, y que por lo tanto entonces estamos entre la claridad y la oscuridad. Es un claro oscuro. Santa Juana de Arco afirmaba que Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por lo tanto supera el entendimiento humano. Es
por ello que, como lo decíamos también hace un momento, resulta imposible entrar a la comprensión de la Trinidad únicamente desde el intelecto, y tendremos que entrar desde la experiencia, tendremos que entrar desde el amor. San Patricio, el grande santo irlandés, para explicar el misterio de la Trinidad, lo comparaba con una hoja de trébol. Sabemos lo significativo que son las hojas de trébol para los irlandeses. Y él decía, la Trinidad, o sea, Dios, es como un trébol, en donde cada hoja es diferente, pero las tres forman el trébol. Y lo mismo pasa entonces con Dios, donde cada persona es Dios, pero al mismo tiempo forman la Santísima Trinidad. Es por eso que cuando nosotros atestiguamos y decimos que de entrada Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres o que significa triada, este término Trinidad es utilizado por primera vez por Teófilo de Antioquía, quien alrededor del año 170 lo utiliza para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. Antes de Teófilo de Antioquía se hablaba del Padre, se hablaba del Hijo, se hablaba del Espíritu, mas sin embargo no se hablaba directamente de la Trinidad, hablando de un solo Dios verdadero y tres personas diversas. Esta fue una progresión más adelante que ahorita prácticamente iremos viendo. Mas sin embargo, aun cuando no se hablaba directamente de la Trinidad, la Sagrada Escritura ya menciona totalmente esta realidad de Dios. Es por eso que les he puesto una serie de citas en las cuales, a partir de las ipsísimas verba Jesum, o de las palabras mismas de Jesús, podemos nosotros atestiguar que ya está presente esta triple personalidad de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, luego de que sale del agua, dice Mateo, los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Claro, está hablando de Juan. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Damos por entendido que quien habla es el Padre. Damos por entendido que quien es bautizado es el Hijo, y damos por entendido que la paloma o quien desciende a modo de paloma es el Espíritu. Claro, ya en otro foro hablarán o se hablará acerca de que en realidad Jesús no era necesario que Jesús fuera bautizado o que Jesús fuera legitimado, mucho menos que su ministerio fuera legitimado para realizarse. Pero era necesario que ocurriera de esta manera para que se fuera cumpliendo la Escritura y para darle fuerza al inicio de su predicación y de su ministerio. También en el capítulo número 28 de Mateo se cita esta otra frase en donde ya directamente cuando Jesús envía a sus discípulos, Él les dice directamente, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No queremos decir necesariamente que esta frase sea ipsísima verba Jesum. Como ya lo estudiamos allá en nuestro tratado de Cristología, es posible que la comunidad lo haya puesto en palabras en boca de Jesús. Mas, sin embargo, la experiencia de la comunidad en ese momento expresada en la Sagrada Escritura habla ya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, resulta también inverosímil pensar que no haya sido una palabra directa de Jesús expresada más o menos en esos términos, sino de otra manera la comunidad no lo hubiera expresado en esa forma. Bien, después, Juan en su capítulo número 3 expresa y dice, porque el que Dios envió, las palabras que Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. De nuevo se habla del Padre,
se habla del Hijo y se habla del Espíritu. Recordemos que en este caso, como lo vimos también allá, cuando hablamos de la tradición en cristología de los distintos libros como fueron escritos, Juan es el escrito más tardío y por lo tanto él ya habla directamente acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu. En la segunda de Corintios, Pablo utiliza ya el saludo que le va a ser propio a toda la comunidad cristiana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo vuelve a recalcar esta triple personalidad de Dios, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Toda la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento se encuentra plagada de este testimonio en donde se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu. Obviamente hay muchísimas más, por eso les estoy dejando allí esa cita, www.bibliatodo.com, versículos bíblicos que hablan de Dios y de la Trinidad, en donde ustedes pueden encontrar más de 100 versículos en los cuales se nombra en el Nuevo Testamento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin querer en este momento hacer una prefiguración de lo que ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Simple y sencillamente recuerden el libro del Génesis, cuando se dice que en el principio estaba Dios y el Espíritu aleteaba sobre la faz de la tierra y que todo fue hecho por la palabra, que es una prefiguración ya de lo que después tendríamos que conocer como la Trinidad. Para quienes son nuevos y obviamente no se han acercado todavía a nuestro trabajo, recuerden que esta presentación se encuentra ya en la plataforma de Moodle, ahí la pueden consultar, ahí tienen estas referencias, al mismo tiempo las bibliografías que les ofrezco para que ustedes puedan ir profundizando al respecto. Entonces, directamente en la Sagrada Escritura no se habla acerca de la Trinidad como concepto. No se hace una teología de la Trinidad como concepto durante los primeros años de la Iglesia. La razón es lógica. El quehacer propio de la Iglesia de los primeros años no es conceptualizar, sino evangelizar. El quehacer de la Iglesia de los primeros años no es llenar de contenido filosófico o de contenido racional todas y cada una de las propuestas religiosas que esta nueva creencia en Jesucristo el Señor estaba tratando de llevar a todo el mundo hasta entonces conocido, sino que la preocupación primera era darles a conocer el Evangelio predicado por Jesucristo el Señor y testificado en su muerte y en su resurrección. Y obviamente, en el amor que la comunidad de los cristianos hacía como testimonio para acrecentar dicha fe. Más hacia adelante es cuando los primeros padres de la Iglesia se empezarán a preocupar y empezarán a tomar palabra para razonar, para conceptualizar, para tratar de homologar a la entonces filosofía helenista lo que sería todos y cada uno de los contenidos de la fe en Jesucristo, particularmente el contenido de este Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y vuelvo a subrayar la palabra, manifestado, no entendido, no abstraído, no conocido, sino manifestado. Es el punto de partida de la comprensión del Dios trino y uno, el Dios que se manifiesta a sí mismo y que después de manifestarse se da a conocer. Entonces, ya en términos prácticos,
El dogma de la Trinidad como tal se define en dos etapas. La primera de ellas, en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Recuerden que resulta particularmente importante porque después del año 325 ya se había dado lo que era el Edicto de Milán, en donde el emperador Constantino dio la libertad para que cada quien creyera lo que quisiera y dando cierto privilegio a la religión cristiana. Y por lo tanto, ya los padres reunidos en el primer concilio de Nicea, ya entonces empiezan a esbozar este dogma trinitario. Y que dicho sea de paso, empieza a esbozarse en lo que nosotros conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Es por ello que después, en el año 381, recuerden que también resulta particularmente importante porque fue después de que Teodosio, en el año 341, definió al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, es que de nuevo los padres de la Iglesia pueden reunirse y definir totalmente lo que sería el dogma de la Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad contenido totalmente en el credo niceno-constantinopolitano, que habla, primero que nada, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y justamente en este credo niceno-constantinopolitano es que se expresa. Oh, disculpe, Adelante. disculpe. Solo, ¿cuál es la diferencia de que proceda del Padre y del Hijo? Y a diferencia de los orientales que dicen que nada más procede del Padre. Lo vamos a ver más adelante. Si gustan, nos guardamos la pregunta, Joel, porque más adelante en otro de los temas hablaremos la diferenciación entre cómo es que el Padre es en sí mismo, engendra al Hijo, y luego el Padre y el Hijo en su amor hace que proceda el Espíritu de ellos. Lo entenderemos un poquitito más adelante. Guardamos la pregunta, ¿te parece? Y ahí obviamente la diferenciaremos porque también tiene que ver con los problemas, llamemos así, dogmáticos, que después, allá por el año más o menos 400, llevan al cisma de Oriente, que tiene que ver mucho con esta manera de cómo comprender también la Trinidad y que tuvo como origen la primera separación de los cristianos. Lo vemos más adelante, Joel, ¿te parece? De acuerdo, gracias. Bien. Entonces, por lo pronto, estamos hablando entonces de este credo que obviamente es el credo original de los cristianos. Qué bueno que Joel mencione esto ahorita, porque obviamente más adelante tendrá que diversificarse también la manera de cómo se comprende, pero de lo que estamos hablando desde la raíz, estamos propiamente hablando ahorita de la raíz. Entonces, es a partir de este credo como se dice. Por eso, primero, en Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Sí, la parte que dijimos habla acerca de creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, etcétera, etcétera. Este concilio obviamente fue convocado para hacer frente a la herejía arriana. Quienes vienen un poco más de atrás de nosotros, recuerden ustedes que hablamos un poquitito en Cristología acerca de la herejía arriana que manifestaba que Jesucristo era un hijo adoptivo de Dios y que por lo tanto no era Dios y que por lo tanto no compartía la divinidad, salvo por el hecho de haber sido hijo adoptivo de parte de Dios. Y desde ese punto de vista entonces sí se decía, según Arriano, que Jesucristo era un ser sobrenatural, pero no necesariamente Dios, sino su adoptado. Y obviamente tiene la principal misión de combatir este arrianismo. En cambio, en Constantinopla
se define la divinidad del Espíritu Santo. Desde ese punto de vista, tiene la misión esencial de combatir la herejía conocida como macedonianismo, obviamente porque sus defensores eran de Macedonia, y que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, ellos solamente decían, sí, el Padre es Dios, sí, el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo no es un Dios, solamente es algo así como algo que pulula por todos lados, que anda allí, que Dios envía para que todos creamos y para que lleguemos a la plenitud de la verdad, pero no es Dios. Y entonces es por eso que el Concilio de Constantinopla define esta parte cuando dice que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre recibe una misma adoración y gloria y que además habló por los profetas. Obviamente diciendo que toda la comunicación que viene de parte de Dios se realiza a través del Espíritu. Y es aquí, a partir de la propuesta teológica del Concilio de Nicea y del Concilio de Constantinopla, como se empieza a hablar ahora sí, teológicamente de la Trinidad. Como muy bien nos lo platicaba Ariel en otro foro, antes se mencionaba al Padre, se mencionaba al Hijo, se mencionaba al Espíritu, pero no caracterizados todavía como un solo Dios y tres personas distintas. En cambio, ahora sí, a partir del Concilio de Nicea y más aún del Concilio de Constantinopla, ya se empieza a caracterizar a la Trinidad como lo que hemos mencionado anteriormente, el dogma central de la fe cristiana, un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Adelante, Joel. Perdón, más bien lo estoy admitiendo de nuevo. Bueno, hasta aquí preguntas, alguna reflexión, alguna intervención con confianza. Sí, maestro, ¿me permite hacer una pregunta? Claro que sí, Benita, adelante. Oiga, maestro, para mí se me hace que se tomaron muchos trabajos para separarse del judaísmo, ¿verdad? De Al convertir tres en uno. De hecho, se tomaron muchos trabajos, fueron años. Recuerde usted cuando platicamos ya directamente acerca de la cristología, cómo es que en realidad la evolución del cristianismo se dio en dos vertientes diversas. Una, la de aquella de la cual se encargó Pedro directamente con sus seguidores y que se dedicaban a evangelizar a los judíos para tratar de quitarles la idea que ellos tenían de que el Mesías tenía que llegar de otra manera y que tenían que aceptar a Jesucristo como el Mesías que era el esperado. Y por lo tanto, releer todo el Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento de Jesucristo. En cambio, la otra, llamémosle así, parte, que fue justamente aquella de la cual se encargó Pablo, que fue evangelizar a los gentiles, para los cuales la dificultad no fue lo que creían antes, sino la novedad de la nueva comprensión de Jesucristo. Recuerden ustedes, como lo decíamos, para los gentiles es prácticamente una locura predicar a un Dios muerto y resucitado. ¿A quién se le ocurre decir que creen en alguien que murió y que resucitó? Por lo tanto, sí, definitivamente tratar de separarse del judaísmo para comprender únicamente a Dios como se le había comprendido siempre fue un trabajo arduo y prácticamente estamos hablando que desde el año 34, cuando inicia prácticamente la evangelización, hasta el año 381, pues están pasando más de 300 años, más de 200 años para lograr entender lo que es el misterio de la Trinidad y entender al Padre, al Hijo y al Espíritu más allá de la comprensión de los judíos. ¿Sí, señora Benita? Sí, maestro, pero entonces fue a partir de diferentes corrientes que se fueron imponiendo el que fueran dioses. No fue a través de corrientes que se fueron imponiendo. Recuerde que prácticamente se trata de que la experiencia que se va comunicando
de boca a boca y en vida de la comunidad cristiana tiene que convertirse después en reflexión filosófica para sustentarlo. Es decir, la comunidad cree en el Padre, la comunidad cree en el Hijo, la comunidad cree en el Espíritu, y obviamente cree en ellos porque Jesús lo dijo. Ellos son cristianos, y por lo tanto, al ser cristianos, creen en las palabras de Jesús. Sin embargo, no es el hecho de creer en el Padre, de creer en el Hijo o de creer en el Espíritu lo que hace la dificultad, sino de qué manera justificar que aun cuando los cristianos, por el dicho de Jesús y por la experiencia de la comunidad, que hablan del Padre, hablan del Hijo y hablan del Espíritu, aún así no se consideran como personas que son politeístas, sino que creen en un solo Dios. Y por lo tanto, se hace necesaria la reflexión teológica para entender cómo es posible que el Padre en el que se cree, el Hijo en el que se cree y el Espíritu en el que se cree, no por imposición, sino porque así les fue enseñado y ellos lo han aceptado libremente, las enseñanzas de Jesucristo a través de los apóstoles y de los distintos evangelizadores que llegaron a ser cada una de las comunidades. ¿Cómo es posible que este Padre, este Hijo y este Espíritu no son tres dioses? Los cristianos no somos politeístas. Los cristianos creemos en un solo Dios. Y era necesario hacer una reflexión teológica para unir este misterio de un solo Dios en tres personas distintas. No es una imposición, es fe, es experiencia, es lo que la comunidad recibió. Y a partir de lo que recibe, el esfuerzo teológico y filosófico es comprender aquello que recibí. A fin de cuentas, no se trata solamente de entender eso. Hubo que entender el bautismo, hubo que entender la reconciliación, hubo que entender la Eucaristía, hubo que entender el martirio, hubo que entender el papado, hubo que entender todos y cada uno de las experiencias de la comunidad que después se convirtieron en conceptos. Es decir, ¿cuál es la diferencia, señora Benita? A los primeros cristianos les llegó como experiencia, como vida. A usted y a mí nos llegaron como conceptos. Es por eso que la diferencia entre el cómo nos llegó nos hace también a nosotros difícil entender. Entonces a los primeros cristianos se los impusieron. No, nadie se los impuso. Ellos lo creyeron libremente. Y al creerlo libremente, hubo pensadores que después se han dedicado a tratar de dilucidar y de ayudar a entender más racionalmente aquello que creemos por la fe. Entonces, dentro de esa perspectiva, no es una imposición, ni es que, el Padre dijo, no. La experiencia cristiana de Jesús que hablaba de mi Padre, de Él que se identificaba como el Hijo del Padre, y de Él que decía, les será enviado un consolador. Es por eso que cuando yo los envío a que hagan a todos mis discípulos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo entender que este Padre, este Hijo y este Espíritu no son tres dioses distintos, sino tres personas distintas? Creemos en ellos. El problema es cómo hay que creer en ellos. Y ese es el trabajo de los teólogos y particularmente de los padres de la Iglesia que hacen esta primera reflexión justamente casi 400 años después de iniciado el cristianismo. ¿Se va aclarando, señora Benita? Sí, maestro, yo lo que me refería era por lo que inició usted diciendo que San Agustín decía que nuestra mente no humana no alcanza a comprender tanto el concepto del Dios, ¿verdad? No, claro. Entonces tenemos que pensar en algo sumamente elevado, sin cuerpo, en pura energía, ¿verdad? Un ser que es otra cosa, ¿verdad? Pues pudiésemos partir de allí, pero desde ese punto de vista, lo veremos más adelante, solamente podemos hablar de la esencia de Dios o de la sustancia de Dios por homologación a nuestra experiencia humana. Incluso llegaremos a decirlo en una de nuestras clases posteriores, que cuando hablamos de las personas, no hablamos en el término estricto de cómo entiendo a mi persona y a la persona de usted y a la persona de los humanos, sino
lo tratamos de acercar a nuestro concepto de persona, cuando hablamos de la unidad, cuando hablamos de la singularidad, cuando hablamos de la particularidad. Pero desde ese punto de vista, no es que tampoco el concepto de persona agote completamente esto de parte de Dios. Y es lo que va a quedar como parte del misterio. Estamos tratando de desvelarlo, pero también es lo que va a quedar como parte justamente de este misterio que queremos nosotros desentrañar de la Santísima Trinidad. Son buenas sus inquietudes y va a ver cómo esperemos que irlas subsanando a lo largo de nuestros encuentros este mes. ¿De acuerdo, señora? Gracias, maestro. Sí, Salvador, adelante. Sí. Bueno, creo que estoy tratando de agarrar el hilo. Aquí encuentro una lectura de un concepto. El arrianismo no lo asimilaba así, porque creo que no entendía o no se daba a entender para ellos lo que era la hipostática, Ajá, que era la unión entre el verbo de Dios y una naturaleza humana. Por eso ellos decían, Cristo es hijo de Dios, mas no eterno exactamente. como el Padre. Entonces, si asimilamos conceptos de aquellos tiempos, recordemos que la infusión de la teología patrística en la teología reformada, bueno, se tuvo que dar a través de los sacerdotes del siglo XVI, XVII. Yo estoy tratando de asimilar esos conceptos de Dios Trino de esos tiempos, y había una guerra entre el movimiento cristológico del arrianismo con la patrística. O Así es. sea, se vino dando eso. Y como usted bien lo mencionaba, creo que funciona más de palabra, de boca en boca, una vivencia muy experimental, a diferencia de una teología escrita. Porque si nos damos cuenta todos, no había una teología escrita. Así Eran es. los sacerdotes que Estaba. hacían la teología, pero recordemos que también había a favor de ellos, porque ellos hicieron, bueno, lo que yo he tratado de leer en parte, hacían, ¿cómo le podemos decir? Que esas lecturas tuviera valor, tuviera un precio. Si creías en él, eras parte de ellos, si no, pues eras enemigo. Exactamente. Nacen los herejes. Así es. Es lo Así que es. yo trato de entender. Y de hecho es lo que va a pasar definitivamente más adelante cuando después de San Agustín tiene que venir Santo Tomás a acrisolar todavía mucho más los conceptos y hacerlos todavía más elevados, para que Así luego es. más adelante, obviamente, venga la reforma, particularmente con Lutero, cuando lo primero que defiende es volvamos otra vez al pueblo y que la gente tenga de nuevo un acercamiento más a su alcance de lo que son los conceptos teológicos que se están manejando actualmente, y que luego obviamente seguirá para lo que habíamos dicho hoy al principio de nuestra asignatura. Los principales teólogos, tanto protestantes como católicos de hoy en día, siguen defendiendo que no es posible que nos acerquemos a la teología y a Dios solamente a través de conceptos, sino a través de la vivencia, de la experiencia del amor de las diversas comunidades eclesiales a las que pertenecemos. Y entonces, dentro de esa perspectiva, pues empezar a cambiar nuestra visión. Pero vamos sobre eso también. Gracias, Salvador. Bien, vamos entonces hacia adelante. Ya desde inicios del siglo XIX, me voy a brincar hacia inicios del siglo XIX, la teología cristiana subraya muy conscientemente que el cristianismo no puede ser considerado expresión de la mera religiosidad humana, entendida como racionalista o sentimentalmente, sino que el cristianismo que ustedes y yo pretendemos vivir es un acontecimiento histórico, novedoso, originado por la iniciativa gratuita de Dios, por la que el Hijo Eterno se hace hombre para nuestra salvación, para lo cual enviará al Espíritu Santo sobre los suyos. Entonces, es subrayar de nuevo lo que comentábamos ahorita a propósito de la pregunta de la señora Benita. No es que el cristianismo tenga que racionalizarse, no es que tenga que decirse así es y crees o crees. No es obviamente como también cayó en error, como lo afirmaba ahorita Salvador, en el error de después, si no crees, eres un hereje y te desaparezco. El siglo XIX, particularmente en la reflexión teológica, tanto de aquellos protestantes como católicos,
han vuelto al entendimiento de que el cristianismo tiene que ser un hecho histórico, salvífico y novedoso, en donde el Padre se manifiesta a través del Hijo por medio del Espíritu. Y es por eso entonces que la relación del hombre con el Dios cristiano, nosotros con nuestro Dios, no puede ser entendida únicamente como el conocimiento racional del Creador, de la inmortalidad del alma, de las leyes morales y de la justicia del juicio divino final que distribuye premios y castigos. En este horizonte, la doctrina trinitaria no podía ser más que un añadido dogmático marginal sin significado para la vida del creyente. Si hoy en día seguimos creyendo, como se creía antes, que Dios es el Padre que se encuentra lejos en el cielo, que si nos portamos mal nos va a castigar, de que va a llegar un juicio al final en donde nos pondrán a la izquierda o a la derecha según nos hayamos portado, y que por lo tanto la vida cristiana al fin de cuentas no lleva más que a premios o castigos, no hemos entendido nada acerca de Dios. Porque a fin de cuentas muy bien y muy claramente lo dice Juan, Dios es amor. Y la manera de entender la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, es a través de la comunidad de amor. Y como nos invita a nosotros a vivir ese acontecimiento salvífico de Jesucristo que se da en el amor, por amor y desde el amor. Es entonces como estamos tratando de entender ahora. Es por ello que hay una percepción de urgencia para recuperar la perspectiva histórico-salvífica, para salvaguardar la naturaleza verdadera del cristianismo y de la fe. Pone de nuevo en el centro de atención al Dios Trino, que por amor misericordioso viene personalmente al encuentro del hombre, comunicándose a sí mismo y abriéndole la posibilidad de una relación viva y personal como hijos adoptivos que viven en un mismo Espíritu Santo. Ese es el cristianismo. Vean cómo lo hemos olvidado durante mucho tiempo y cómo muchos aquellos que se encuentran lejos no han sido capaces de entenderlo. Ser cristiano no es ir a misa. Ser cristiano no es participar de un culto los domingos. Ser cristiano no es vivir simple y sencillamente predicando y creyendo en Dios. Ser cristiano es vivir una relación viva y personal como hijos adoptivos de un Dios, que hemos sido hermanados en Jesucristo y viviendo en el mismo Espíritu. Y una vez que nos convencemos en vivir de esa manera, vayamos a misa los domingos y vayamos al culto de nuestra iglesia el domingo para intercambiar nuestra fe, para profundizar nuestra comunión, para ser hermanos entre hermanos, para enriquecernos con la palabra y para relanzarnos a ofrecerle al mundo el amor misericordioso del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oiga, una cosa, Adelante. bueno, la experiencia salvífica, bueno, en Jesucristo, ¿verdad? Pero no hay una diferencia entre por ejemplo, en el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en que es como que se democratizó después de Pentecostés, porque en el Antiguo Testamento siempre se decía que el Espíritu de Dios estaba sobre una persona o dos nada más, sobre un profeta o sobre un rey. Era el ungido de Jehová o el ungido de Yahvé. Y a partir de Pentecostés, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Ajá, Pues en el sí Antiguo es. Testamento lo tenía una persona o dos, el profeta, el rey. Y a partir de Pentecostés lo tenemos todos los creyentes. De O hecho, sea, precisemos es- todavía más. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta, pero se manifiesta solamente como Dios, Yahvé, y nada más. En realidad, el Espíritu Santo no estaba ni en David, ni en Salomón, ni en los profetas.
Ellos eran inspirados por Dios, obviamente por el Espíritu, pero obviamente eran inspirados, no es que ellos lo tuvieran, no es que el Espíritu perviviera en ellos. Es a partir del mandato de Jesucristo del bautismo, cuando los cristianos creemos que en la unción del bautismo recibimos nosotros el Espíritu. Porque Jesús lo dice, reciban al Espíritu. Y el Espíritu será quien les ayudará a entender y a comprender todo. Y ese todo y esa verdad les hará auténticamente libres. No es que sea una democratización del Espíritu, simple y sencillamente es un don de parte de Dios como regalo a partir del evento salvífico de Jesucristo. Antes, el Espíritu Santo estaba presente, porque a fin de cuentas no podemos decir nosotros hoy en día, es que Dios es trino a partir de Cristo. No, Dios es trino siempre. El libro del Génesis empieza diciéndolo de esa manera. Y Juan en su prólogo lo dice exactamente. En el principio existía el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios, y nada de lo que fue hecho fue sido creado sin él, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa perspectiva, quizá la palabra democratizar suena cercana. Llamémosle más bien a partir del acontecimiento salvífico de Jesucristo, el Espíritu Santo se nos entrega a quienes decidimos creer. Ojo cuando digo la palabra decidimos creer. La mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando éramos apenas unos recién nacidos. Creemos dentro de la Iglesia Católica y creo que también dentro de otras iglesias que la fe es un regalo. Nuestros padres nos regalan la fe y al regalarnos la fe nos hacen participar de una comunidad a la que ingresamos por medio del bautismo. Y es en ese bautismo en donde recibimos el don del Espíritu. Don del Espíritu que se planifica en otro sacramento, que es la confirmación, y que después, según la usanza de algunas iglesias, todavía hasta la fecha, que proceden más directamente del tronco común, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Calvinista, la Iglesia Luterana, aquellos que han recibido el Espíritu lo van pasando a su vez para que puedan irlo pasando hacia adelante. No es que el Espíritu, si nos gusta Joel, la palabra democratizar suena bonito, pero suena políticamente estrecha. Hablemos más bien que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo se hace realidad el don del Espíritu que se ofrece a todos los creyentes. Ese es justamente en lo que consiste Pentecostés. Dicho de otra manera, cuando después de que se encontraban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, de pronto llegaron unas como lenguas de fuego que se posaron sobre ellos, y entonces se les abrió el entendimiento porque el Espíritu Santo se les había regalado y salieron y empezaron a predicar. Y cada quien los entendía en su propia lengua y se les quitó el miedo y se lanzaron a predicar como si fueran unos doctos, cuando en realidad eran pescadores y pastores y publicanos, pero recibieron el don del Espíritu. Y a través de ellos y del bautismo, todos quienes creemos hemos recibido el don del Espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba únicamente así, como Dios, como Yahvé. Aún no era el Padre, aún no era el Hijo, aún no era el Espíritu, era Dios. Aunque nosotros creemos que si Dios es desde siempre, porque es el alfa y es el omega y es el principio y es el fin, Dios es trino desde siempre, pero se ha manifestado de modo distinto. ¿Queda más o menos claro, Joel? Sí, esa parte sí. Ok, gracias. Adelante, Jonathan. Sí, es lo que le iba a comentar. Entonces, por decir, cuando en Juan habla de la promesa del Espíritu Santo, es porque Jesús, bueno, de hecho aquí lo estaba leyendo en Juan 14:15,
Ajá. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ajá. Entonces, él ahí anunciaba que al irse, él iba a dejar al Espíritu Santo como consolador, ahí lo va presentando. Exacto. Los discípulos escucharon de Jesús esto. Es decir, hay hechos y hay datos bíblicos en los cuales muchas de estas afirmaciones son las palabras mismas de Jesús. Los discípulos lo escucharon de boca de Jesús. Les enviaré al Consolador. Pediré al Padre que les envíe al Espíritu. Reciban al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Los evangelios, Juan, Lucas, Mateo, Marcos, todos son narraciones, obviamente, de la experiencia de los apóstoles caminando junto con Jesús durante los 3 años de su ministerio, pero también son lectura de la experiencia de una comunidad que al momento en el que cada uno de ellos escriben, van tratando de entender el porqué. Entonces, imaginen ustedes los primeros evangelios que se escriben, que no se escriben sino hasta después del año 60, y el último de ellos, que es el de Juan, que se escribe aproximadamente después del año 90, ya narran la experiencia de una comunidad cristiana que cree fervientemente que todo esto que se predica, el modo que se predica, el modo como se vive y las enseñanzas de Jesús han llegado a ellos a través del Espíritu que los anteriores maestros han recibido. Por lo tanto, entonces, cuando Juan escribe esto que tú dices, Jonathan, entonces rogaré al Padre para que les envíe otro consolador, era algo que ya ellos habían escuchado de Jesús, que la comunidad ya experimentaba que había recibido, porque recuerden ustedes que en la comunidad cristiana hay milagros, tanto buenos como malos, Entendamos no solamente por milagros el hecho de que hay sanaciones. ¿Se acuerdan también del caso de aquellos dos que vendieron las cosas y escondieron el dinero, y que de inmediato Pedro les dice, oigan, ustedes vendieron sus cosas y en vez de repartirlas, escondieron el dinero para ustedes? Ananías y Zafira. Exacto, y de inmediato cayeron muertos. O sea, eso también es obrar prodigios, y la comunidad sabía que esos prodigios no tenían otro fundamento más que la acción del Espíritu en medio de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, es fruto, como lo hemos dicho hasta este momento, de la experiencia de la comunidad que poco a poco va descubriendo la presencia de este Dios trinitario en medio de ellos. Aunque claro, sí, como muy bien lo dice Joel, ya Jesús y obviamente los evangelios lo habían anunciado. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Vamos entonces hacia adelante. Gracias, Joel. Gracias, Jonathan, por sus aportes. Bien. Desde este punto de vista, entonces, la adopción sistemática de este horizonte de pensamiento, estamos hablando del pensamiento cristiano que nace justamente de la convicción de una relación de amor y de un evento salvífico, fue vivido teológicamente en primer lugar como superación de un tratado de Deo uno aislado y de corte más filosófico que teológico, y como la urgencia de volver a situar en el centro de la reflexión al Dios trinitario, determinando así radicalmente toda la comprensión de relación de Dios con el hombre. Consecuencia inevitable de esta manera de entenderlo fue la revisión de las formas habituales de presentar la teología sobre Dios en la manualística más en uso. Si pudo darse también algún exceso en la crítica a determinadas presentaciones de los tratados de Dios Uno y de Dios Trino, la renovación del planteamiento de fondo era absolutamente necesaria para el pensamiento cristiano y de hecho resultó imparable. Es decir, no nada más se trataba de entender filosóficamente el principio de la Trinidad, sino de entenderlo experiencial y vivamente, y volver obviamente a la raíz de la revelación de Dios. Esta peculiar profundización creyente del ser trinitario de Dios
obviamente uno y de la unidad del Dios Trino, que culmina en la representación tomasiana de las personas divinas como relación subsistente, uniendo definitivamente la esencia divina única con tres personas reveladas, constituye una reflexión teológica imprescindible. Es decir, es Santo Tomás quien va a hablar ya directamente de este concepto teológico en donde habla de una relación subsistente. Dicho de otra manera, en Dios siempre han existido el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios siempre ha sido Padre, siempre ha sido Hijo y siempre ha sido Espíritu. Es una relación subsistente en una única esencia, pero tres personas distintas. Y claro, habría que leer completamente a Santo Tomás para lograr entender cómo es que de nuevo él vuelve a decir, no estamos inventando nada. Estas tres personas han sido reveladas. Dios mismo se reveló de esa manera. Cuando envió a su Hijo, el Hijo se encargó de hablar del Padre, habló de sí mismo como Hijo y habló del Espíritu. El asunto está en entenderlos a los tres diversos, distintos, singulares en su actuar y en su misión, pero siendo un único ser sustancial y esencial. Es decir, Dios uno y trino. El esfuerzo iniciado por los padres y por Santo Tomás simboliza y resulta particularmente urgente para la subsistencia de la fe en el Dios trinitario hoy en día, pues la tradición del pensamiento moderno, caracterizada como racionalismo, cuyos planteamientos fundamentales siguen vivos e incidentes en nuestro mundo, plantea precisamente tal objeción de fondo. La irracionalidad y el absurdo del dogma trinitario cristiano que sería inaceptable para un hombre racional adulto. Es decir, el hombre racional de hoy en día le resulta totalmente imposible pensar en un Dios que sea al mismo tiempo tres personas distintas, una misma esencia, un mismo Dios único y verdadero que se manifiesta a sí mismo en su actuar y en su relación de amor entre sí y con los hombres, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Ojo, esta acusación de irracionalidad del cristianismo no ha desaparecido. Sigue siendo todavía una pregunta y un desafío en las relaciones cada vez más frecuentes con otras culturas y religiones, en las que particularmente destaca el Islam. Es decir, hay otras creencias no cristianas a quienes les resulta completamente irracional creer en un Dios y tres personas distintas. Es más sencillo pensar en un solo Dios y punto. O en muchos dioses y punto. O simple y sencillamente en ningún Dios o en nada. Desde ese punto de vista, y así a manera de resumen, la Escritura siempre se ha encargado de testimoniar la experiencia que viene desde el Antiguo Testamento de un Dios verdaderamente trascendente y que al mismo tiempo toma la iniciativa al acercarse para salvar al hombre que gime en la esclavitud. Recordemos a los israelitas en Egipto, movido por una benevolencia que, como manifestará cada vez más el anuncio profético, es amor gratuito y misericordioso. Esta historia encuentra su culmen y su plenitud en el envío de Jesucristo. Es por eso que, como lo decíamos hace un momento y como muy bien Joel también nos lo expresaba, el Nuevo Testamento, a fin de cuentas, no es otra cosa más que el desarrollo posterior de la teología trinitaria, que anuncia
el acontecimiento de la comunicación de Dios al hombre en la misión por el Padre, del Hijo y del Espíritu. La fe apostólica, por lo tanto, entonces, rechazó reducir el significado del Hijo hecho hombre a un mito, a una comprensión moral o metafórica de la filiación de Jesucristo y, por consiguiente, de la filiación ofrecida al hombre. Aquí no hay vuelta de hoja. Si Jesucristo no fuese total y completamente Dios, Hijo engendrado del Padre, hubiera sido incapaz de ofrecernos la hermanación con Él para ser hijos adoptivos de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, siempre el cristianismo ha defendido la manifestación gloriosa de Dios que por amor al hombre se ofrece a sí mismo y que por lo mismo, de manera gratuita, le sigue ofreciendo al hombre su amistad y con libertad para que quien lo desee sea hijo de Dios en el Espíritu Santo. Y de esa manera se sigue renovando hoy en día todo lo que es el misterio salvífico de Jesucristo entendido en la Trinidad. Todavía no estamos hablando del concepto, estamos todavía hablando del desarrollo de cómo es que se va a llegar al concepto del Dios trino y uno, que es lo que haremos en nuestros 3 posteriores encuentros. Cómo se actúa, cómo actúa el Padre, cómo actúa el Hijo, cómo actúa el Espíritu, 3 personas distintas en un único Dios verdadero. Y obviamente para hablar acerca de los desarrollos posconciliares de la Trinidad, se nos presenta, por ejemplo, aquí la teología de Karl Rahner, que es uno de los máximos representantes de la teología trinitaria hoy en día, que presentando al hombre con método trascendental como un oyente de la palabra, subrayará de modo muy influyente la urgencia de asumir radicalmente la perspectiva histórico-salvífica en el pensamiento teológico. De nuevo, no podemos entender la salvación de Dios ofrecida al hombre como Padre, como Hijo y como Espíritu desde un mero racionalismo. Rahner, por lo tanto, presenta la revelación de Dios como la autocomunicación de Él mismo, por la que el hombre se encuentra llamado a participar de la verdad y de la vida divina misma, que es la vida trinitaria. Así pues, en la economía de la salvación se ha revelado el ser eterno de Dios, que se manifiesta y se dona al hombre como principio de salvación. Quisiera que se entendiera aquí el concepto de economía de la salvación. No nos referimos a dineros, no nos referimos a inversiones, no nos referimos a lo que hoy en día se entiende como la economía de las naciones, sino como economía entendamos el plan y el proyecto que proviene de Dios. Entonces, digámoslo de otra manera, en el proyecto revelado que viene de Dios, se ha manifestado a sí mismo como salvación para el hombre. Y todos y cada uno de los pasos que Dios ha dado, desde el ofrecimiento a Adán y Eva en el paraíso, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, y la experiencia de una comunidad cristiana a través del bautismo, todo ha sido parte de la manifestación salvífica de parte de Dios al hombre. Manifestación que se ha hecho como Padre, como Hijo y como Espíritu. Es por eso que sigue insistiendo Rahner que de la afirmación plenamente de lo acontecido en la historia de la salvación se deriva el principio de la teología trinitaria. Ojo, la Trinidad salvífica es la Trinidad que permanece y viceversa. No podemos entender a Dios trino sino como agente salvífico. Y no podemos entender la salvación que proviene de Dios, sino desde su amor que permanece total y completamente para sí mismo, en comunión Padre, Hijo y Espíritu, y en ellos para el hombre.
Se subraya así todo el significado de la revelación en Cristo y al mismo tiempo el de la Trinidad inmanente. Lo que acontece en Cristo es la manifestación y el don al hombre de lo que Dios es en su ser más propio, la presencia y la apertura del ser eterno e inmanente de Dios. Dicho de otra manera, creer en Cristo Jesús es entender al Dios que se revela por medio del Espíritu. Y al recibir nosotros el Espíritu, don que nos viene después del acto salvífico de Cristo, nos hace entender la comunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Desde ese punto de vista, entonces, la teología trinitaria actual ha experimentado un viraje de entender y explicar a Dios in se, propio de un discurso filosófico racional, a contemplar su acción salvífica pro nobis en la historia. Como lo decíamos al principio, no lograremos entender el misterio trinitario de Dios si no lo entendemos desde nuestra propia experiencia de ser salvados en Jesucristo, quien ha sido enviado por el Padre y que nos ha llegado por medio del Espíritu. No es entender y explicar, es contemplar y vivir, multiplicar, enseñar. Vivir en nosotros el amor salvífico que proviene del Padre a través del Hijo en el Espíritu es entender la acción de Dios trino y uno en nuestras propias vidas. Es por eso que de nuevo hay que decir que con el acento de la teología en el Dios de la Biblia, al que han contribuido las exégesis y la teología bíblica, al ponernos ante un Dios al que se puede adorar, como lo dice Teilhard de Chardin, y también ante un Dios ante el que se puede danzar y cantar y gritar y rezar, como muy bien lo dice Martin Heidegger, asistimos al descubrimiento de que el lugar natal del discurso sobre Dios es el lenguaje religioso, el lenguaje de la fe propio de la Biblia, y no el lenguaje filosófico. Se redescubre así el misterio de la Trinidad de un Dios que es en sí mismo unidad y Trinidad, cuyo lenguaje es el amor y la autocomunicación gratuita y libre hacia el ser humano. Arranquémonos nuestra primera comprensión de Dios desde el punto de vista filosófico. ¿Cómo lograr entender con la mente humana una unidad y que es Trinidad? Entendámonos mejor desde la vivencia propia de la salvación, un Dios eterno y misericordioso que se ha dado a sí mismo en Jesucristo por obra del Espíritu. Y tendremos que hablar siempre de esta Trinidad en la medida que nos sentimos partícipes del acontecimiento de la salvación. No salvados, sino partícipes del acontecimiento de la salvación. Redimidos y justificados en Cristo, pero llamados a redimir y a justificar desde Cristo en el Padre y por el Espíritu. Por lo tanto, la cuestión decisiva en el desarrollo de la teología trinitaria actual es: ¿quién es este Dios que se revela? Tal afirmación, por lo tanto, no pretende sugerir que en el pasado esto no se haya indagado, sino que ante la nueva problemática en torno a la crítica de la religión y del ateísmo contemporáneo, la cuestión de Dios adquiere dimensiones nuevas. Se los decía yo a los muchachos que están aquí presentes, Ariel, Benita, Rodolfo, Héctor, Jessica, Paloma, que son los que iniciaron, les decía el primer día, el grande reto del teólogo en pleno siglo XXI es hablar de Dios al hombre de hoy con sus límites, con sus irracionalidades, con sus ateísmos,
desvaríos. ¿De qué manera tenemos que hablar de este Dios que se revela desde el amor como un Dios único y trinitario? Es entonces lo que queremos entender cuando hablamos ahora del misterio de Dios uno y trino. La cuestión decisiva en el desarrollo de la teología trinitaria actual es: ¿quién es este Dios que se revela? Como ya lo habíamos dicho entonces. Y desde ahí que la pregunta es: ¿quién es este Dios que se revela? Obviamente es un Dios Trinidad que por gracia y Trinidad y libertad ha querido revelarse en la historia humana. Él ha querido hacerlo así. No hemos nosotros quien lo hemos pedido. Ya lo dice majestuosamente Juan. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, y no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino es Dios que nos ha amado primero, aun cuando todavía éramos pecadores. La revelación, sí. Lo que pasa es que la naturaleza caída del hombre nos impide a nosotros querer de Dios. O sea, el ser humano en su naturaleza pecadora no puede buscar a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre, ¿verdad? Porque el hombre no podría querer de Dios. Claro, definitivamente, Joel, la búsqueda de Dios no es iniciativa humana, es siempre iniciativa de Dios. Y como muy bien lo dices, por nosotros mismos sería imposible. Pero afortunadamente la presencia de Dios en toda la historia humana hace posible que podamos volver los ojos y buscarlo. De tal manera que, como majestualmente dice San Agustín, tarde te amé, te he descubierto y mi corazón está inquieto hasta que de nuevo no vuelva a encontrarme contigo. Obviamente, como gracia que viene del mismo Dios. Es por eso que la revelación bíblica es testimonio de este acontecer de Dios en la historia, que tiene su plenitud en la encarnación de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta verdad, obviamente para quienes somos católicos, pero se las comparto a aquellos de ustedes que sé que aunque no son católicos, son cristianos fervientes y creyentes totalmente de Jesucristo y que no nos dejarán mentir. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica, aludiendo en el número 47, dice: toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Justamente lo que Joel nos decía hace un momento. El conocimiento, la cercanía y el amor hacia Dios parte como iniciativa de Dios, quien se revela, se reconcilia, aparta al hombre del pecado y se une con nosotros. No hemos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Dios, quien nos ha amado primero en el Hijo y en el Espíritu. Y hasta aquí los preliminares de la teología trinitaria. ¿Dudas, preguntas, reflexiones? Tenemos todavía algunos minutos. Adelante. Bueno, sobre las tres personas tienen distinta relación con el hombre, entonces, ¿no? Claro que sí, porque lo veremos hacia adelante, el actuar. Prácticamente cada una de las personas de la Trinidad se definen por su actuar con respecto a nosotros. Entonces, obviamente, el Padre actúa de una manera, el Hijo actúa de otra y el Espíritu actúa de otra. Lo iremos entendiendo hacia adelante. Por ejemplo, cuando Jesús, por ejemplo, en alguna parte dice, todo lo que yo les he dicho es de parte de mi Padre, yo no les he dicho nada de mí mismo, ¿verdad? O sea, así es. Nada de lo que dice Jesús es por iniciativa de él, Así sino es. que todo lo que dice son las palabras del Padre. Sí. Okay. Y obviamente porque el Padre y el Hijo y el Espíritu es lo mismo, y obviamente es el Espíritu quien lo inspira. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más sencillo, el Padre como tal, como persona, no es quien nos salva.
quien nos salva y nos redime es el Hijo, es quien nos justifica. Pero el Espíritu es quien nos inspira. Y obviamente la relación que tiene cada uno de ellos con los hombres depende de su acción hacia nosotros. El Hijo es el que salva, el Espíritu es el que inspira y el Padre es el que crea. Pero obviamente jamás vamos a ser capaces de entender a plenitud cuando nos damos cuenta que en realidad el Hijo no puede salvar sin el Padre y sin el Espíritu, y que el Espíritu no puede inspirar sin el Hijo y sin el Padre, y que el Padre no puede crear sin el Hijo y sin el Espíritu, porque es una relación de comunión, porque es un solo Dios a fin de cuentas. Pero sí, de alguna manera habrá que entender también de manera homóloga que cada uno de ellos se relaciona con nosotros desde su actuar hacia nosotros. Bien, adelante, más preguntas, más reflexiones, más comentarios, estamos a tiempo. ¿No hay más? Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, afirmaciones, adelante, sí. Yo creo que ahí en el libro de Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ajá. Se está hablando de Jehová. Y luego dice, y ahora me envió Jehová, el Señor. Sí, y luego hay una coma y luego dice, y su espíritu. Entonces yo creo que esta es una revelación progresiva y se confirma y se constata a partir de la llegada de Jesucristo a la tierra. Claro, definitivamente Entonces, el Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que nosotros sabemos de vivir en la plenitud de los tiempos, como se conoce así es. la llegada de Jesucristo y obviamente la obra salvífica realizada por el Padre a través de él. Y como lo hemos dicho en todo momento, no podemos hablar del Padre sin el Hijo y sin el Espíritu, aunque de una manera muy velada, como lo dice Salvador, ya se manifestaba de alguna manera en el Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento, recuerden que se habla también del Hijo del Hombre, que se habla también del que va a sufrir, etcétera. Entonces, hay una cierta manera de empezar a insinuar, pero sigue muy velado esto de la Trinidad y de las tres personas que lo componen, como se manifiesta ya plenitud directamente en el Nuevo Testamento. Y obviamente, a partir de la Pascua de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, Jesús nos salvó, bueno, el sacrificio de Jesucristo es lo que nos salva, ¿no? La sangre de Jesús, o por así decirlo, ¿verdad? Pero no es el Padre el que ha determinado los que le entregó al Hijo, porque dice, el Padre me los ha entregado y nadie me los puede arrebatar. O sea, la decisión de quienes van para el Hijo, ¿la tomó el Padre? Es prácticamente hay que decirlo así de esta manera. Es una reflexión teológica posterior directamente a lo que es una laicísima verba Jesum. Es lógico que la iniciativa, como muy bien lo decía Joel hace un momento, viene de parte de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que han de creer en Jesucristo, obviamente parten de la iniciativa de Dios. No pensemos tampoco, entonces es un Dios que simple y sencillamente predestina. No es predestinación, es amor. Dios deja en total libertad para que quien lo desee lo acepte y crea en él. Y quien en esa libertad lo acepte y cree en él, automáticamente pasan a ser pertenencia, entre comillas, de Jesucristo. Por lo tanto, cuando él dice, todos aquellos que estarán conmigo, el Padre ya me los ha entregado, significa que ha partido de Dios la iniciativa de que los creyentes estén con él. No es que diga, a ver, estos sí, estos no. Decíamos que con lo primero que había que quitar del horizonte es el cristianismo de premios y de castigos, de tú sí y tú no, tú vas a estar a la izquierda y tú vas a estar a la derecha en el juicio, que esperemos que todos por el amor de Dios estemos obviamente a la derecha,
no va a haber nadie a la izquierda, porque va a ser imposible que Dios haya dejado de amar a cualquiera de nosotros, por muy pecador o por muy mal que se haya portado durante su vida. Yo, Pero desde esa perspectiva hablamos de, dado que la fe, dado que el amor, la aceptación de todo esto viene como iniciativa del Padre, es desde allí, desde donde se entiende, el Padre me los ha entregado. Porque si más bien dice, si vamos a que pues el que quiso me siguió, pues como que no resulta así. Cuestión interesante. Cuando hablábamos de uno de los signos del mesianismo y de la aceptación de Jesús como hijo del Padre y como alguien que era radicalmente distinto a los que en su entonces se hacían llamar Mesías, era el hecho de que a Jesús nadie lo seguía porque él quería. Todos los que siguieron a Jesús fueron llamados por él. Pedro llamó a Pedro, pero Jesús llamó a Pedro, Jesús llamó a Juan, Jesús llamó a Mateo, Jesús llamó a Judas, Jesús llamó al otro Judas, Jesús llamó a Pablo. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. No somos nosotros quienes hemos dicho, allí está Jesús, déjame voy. Ha sido iniciativa de, y por lo tanto, es iniciativa del Padre. Por lo tanto, todos los que están conmigo me han sido entregados por el Padre, como iniciativa de Él. ¿De acuerdo? Sí. Que es quien toma obviamente la iniciativa de ese amor. ¿Se Y dice entiende? que nadie se los puede arrebatar porque nadie es más fuerte que el Padre. Pero eso que usted dijo me llamó la atención, porque la Biblia dice que va a separar a los peces comestibles de los no comestibles, a los cabritos de los corderos, al trigo de la cizaña. Y sí habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de un juicio. Ajá. Me llama mucho la atención que diga que todos poder, bueno, lo lógico es que si va a separar a gente a la izquierda y a la derecha, es que no todos van a estar en un solo lado, pero bueno, no sé. Probablemente. Pero recuerda que también al final, el Señor Jesús se encarga de decir, ¿saben qué? Vayan y perdonen los pecados, y a todos los que les perdonen los pecados les serán perdonados. No puede desdecirse. Segundo, Sí, maestro, casi que quede, todos de un solo lado. incluso dice él, todos los pecados son perdonados. El único pecado que no les será perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el único que no va a ser perdonado. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Según la sana teología cristiana, el pecado contra el Espíritu Santo es creer que Dios no es capaz de salvarme, que Dios no es capaz de hacer nada por mí, que Dios no es capaz de pasarme a su lado, aun cuando yo ni siquiera me lo merezca. Porque yo me pregunto si alguno de nosotros aquí se siente merecedor. Por eso, y dentro de esa perspectiva, la teología obviamente ya más adelante, no es tema ahorita quizá nuestra, cuando hablen de la escatología y cuando hablen del final de los tiempos y todas esas cuestiones, se profundizará todo mucho más estos temas. Pero dentro de esa perspectiva, si partimos que es un Dios de misericordia, si partimos del Señor Jesús que llamó al perdón de todos los pecados y que todos los pecados son perdonados menos el del Espíritu Santo, que es no creer que Dios nos puede salvar, pues entonces eso nos lleva a concluir desde nuestra perspectiva humana que qué padre sería que al final todos seamos salvados, independientemente de cómo nos hayamos portado. La razón es sencilla, la iniciativa del amor de la salvación proviene de Dios, no de nuestros méritos. Y bueno, ahí usted habla de un Dios de misericordia, yo tengo más una visión de un Dios de justicia. También de misericordia, pero también de justicia. Entonces, pienso que los que no acepten a Jesús serán juzgados sin Jesús. Y los que aceptan a Jesús serán juzgados desde la óptica de Jesús. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Y todos pero aquellos que no han conocido a Jesús, ¿cómo le van a hacer? Bueno, es mala suerte, pero No. bueno, yo sí lo veo, bueno, yo recuerdo mucho lecturas, lecturas del Antiguo Testamento y también lecturas del Nuevo Testamento que decía, bueno, sobre todo los del Nuevo, que dicen que sin Jesús no hay salvación. Ajá, así es. O sea, sin Jesús no hay salvación.
Entonces los que no tengan a Jesús, pues no pueden salvarse. O sea, Sin embargo, no basta, porque sabemos y conocemos de muchas personas que creen en Jesús, que van a misa todos los domingos y son más peores que aquellos que no conocen a Jesús. Es decir, a fin de cuentas, no es radicalizar, ni es solo la fe la que salva, ni son solo las obras las que salvan. Tiene que darse una comunión entre lo que creo y cómo vivo lo que creo. Y definitivamente Dios tendrá que justificar a aquellos a quienes no les ha llegado el mensaje como nos ha llegado a nosotros, porque aunque no lo parezca, aún hoy en día existen personas en el mundo que no han recibido el mensaje, o que como muy bien lo han dicho también los teólogos partiendo de San Agustín, Dios se manifiesta a través incluso de quienes no llegan ni siquiera a su mensaje. Entonces es negar la posibilidad que tiene Dios de salvar a aquellos que aún ni siquiera han conocido su mensaje. Y dentro de esa perspectiva es por eso que nosotros queremos ir un poquitito más allá. Ahora, Joel, son reflexiones teológicas, sí, no claro. es revelación. Yo, Sí, claro. yo, o tú, o Karl Rahner, o von Balthasar, o Santo Tomás, o San Agustín, pueden emitir cuantas opiniones creamos acerca de lo que nosotros queremos interpretar y quisiésemos saber. Yo te lo digo Sí, desde claro. mi perspectiva personal. Sí, Yo claro. prefiero un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que a final de cuentas es capaz de perdonarnos a todos, que un Dios que delante de mí, que quise ser bueno, le va a dar la espalda a alguien que vivió conmigo, que convivió conmigo, que caminó conmigo, pero que no se portó tan bien como yo, y le va a decir, ¿sabes qué? Salte de mi casa porque no me mereces. Disculpe, nada más por curiosidad, ¿eso se llama universalismo? No necesariamente universalismo, porque dentro de esa perspectiva se trata más bien de llegar un poquitito a lo que el teólogo Teilhard de Chardin ha defendido como lo que habla de la trinificación apocatástica. Ojalá tengas una oportunidad de leer por ahí. La teoría de Teilhard de Chardin, que no es mero universalismo, es decir, vas a participar de la salvación por el mero hecho de ser humano, no, sino vas a participar de la salvación por el mero hecho de que Dios es Dios y de que es amor y que es misericordiosa. Y es lo que él llama trinificación apocatástica, que significa al final todos seremos reunidos en el mismo amor y en la misma misericordia de Dios. Pero te digo, son teorías. Hasta ahorita, con la excepción del Señor Jesús, nadie ha regresado después de la muerte para platicarnos qué hay después y realmente cómo se vive después de la muerte, que es en donde nosotros pretendemos vivir la plenitud de la salvación a la que estamos llamados. Entonces, es desde allí desde donde tratamos de entender que obviamente ni la mía ni la de ninguno de los teólogos es palabra de Dios. La única palabra de Dios es la que ha sido revelada en las Escrituras, en Jesucristo y a través de cada uno de nuestras iglesias. Lo demás son razonamientos teológicos que pretenden descubrir y llegar a la comprensión del amor de Dios. Es por eso que yo he insistido mucho durante estas 2 horas. No es racionalizar, es cambiar la perspectiva de la comprensión de Dios desde el amor y no desde la razón. Entonces, es a donde queremos llegar. Pero, Joel, definitivamente, como lo dije también al principio, cada quien tiene que hacerse su propia manera de ir entendiendo y de ir desenvolviendo su propia teología. De tu propio encuentro, de tu propia experiencia de Dios, es como tendrás que hablarles a los demás sobre cómo será su encuentro y cómo será su experiencia de Dios. ¿De acuerdo? Sí, definitivamente no hay que negarlo. La Sagrada Escritura y el mismo Señor Jesús habla de un juicio, pero la realización de un juicio no implica necesariamente que tenga que haber condenados y salvados. Puede ser que todos sean salvados, nadie condenado, y definitivamente no deja de haber un juicio.
en donde, como dice la Escritura, a todos les digan, pasa bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de beber, pero tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. A lo mejor sin saber y sin querer, muchos de nosotros hemos realizado muchas obras de misericordia que nos va a llevar a participar de esa parte benevolente del juicio. Esperemos que nos toque, quizá lo entenderemos mejor. ¿De acuerdo, Joel? De acuerdo. Jessica, adelante. Gracias, licenciado. A mí me hace reflexionar mucho si el misterio de la Trinidad es la manifestación de un Dios que a la vez es uno y tres. Esto, ¿qué nos enseña sobre el equilibrio entre la unidad y la diversidad? Y retomando el tema del compañero, ¿cómo podemos aplicar esta visión inclusiva hoy en día? Porque pues muchas personas no conocen a Cristo y demás temas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a poder llegar a esas personas que desde ahorita ya se pueden estar eliminando por no conocerle? Entonces, de un Dios como usted habla, tan amoroso, que uno es a la vez en tres y que hay, ¿cómo podemos tener esa unidad y tener ahora esta arma de incluir a todos, ¿verdad? En los temas de todos, ¿por qué no también hacerlos en el tema de Dios? La palabra clave de todo esto, lo decíamos al principio, es el amor. Definitivamente. No es que haya que hablarles conceptual y teóricamente a las personas diciéndoles hay que creer en un Dios que es uno y trino. Hay que creer en un Dios que es amor, que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero que es amor. Y que es la manera, como tú lo dices bastante bien, Jessica, se trata hoy en día de lo que son las palabras, no solamente porque es la modernidad y por lo que está de moda, ser incluyentes, eso es ser amorosos, eso es tener amor. Es un poquitito lo que ya hemos comentado también en otros momentos, hablando de mi iglesia, que es la iglesia católica a la que algunos de ustedes pertenecen, y que yo creo que también algunos otros que no son católicos y que en sus iglesias han vivido la misma experiencia, el acercamiento que ha habido hacia muchos otros que antes eran excluidos. A mí me sigue llamando poderosamente la atención cómo el Papa Francisco hace unos meses, y le costó tantas críticas, habló de abrazar a todos aquellos que no comparten nuestra manera de vivir, abrazar a los homosexuales, abrazar a las prostitutas, abrazar a los que antes eran los fariseos, los pecadores y los publicanos, y que ahora están llamados también a vivir el amor de la reconciliación con Dios, sin que dejen de ser lo que son, sin que dejen de vivir lo que viven, aun cuando también están llamados a la conversión y a hacer su vida mejor. Pero para ello, primero hay que acercarnos desde el amor, porque el nuestro es un Dios de amor. Y creo que esa sería la palabra, Jessica. ¿Cómo predicarlo? Es lo que queremos descubrir a lo largo de este mes. Cómo hablar de la Trinidad a los hombres de hoy en día a través justamente desde esta concepción de amor, y no solamente conceptualmente, filosóficamente, entendiendo a Dios uno y trino, sino un Dios que es comunión y que es amor. ¿Sí, Jessica? Gracias, maestro. Gracias. Jonathan, adelante. Sí, lo que comentaba, de cómo es el amor de Dios, que igual, por decir, la misión de cada uno de nosotros es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Se supone que Dios, bueno, en sí Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso no hay una fecha exacta de cuándo va a venir su venida. Y entonces es por eso que la misión de nosotros es predicar, y al momento de que toda criatura sepa de Dios, sepa de Jesús, es cuando se supone que Él va a venir por su iglesia, vaya. Así es, definitivamente. Y la aceptación esa es libre y es gratuita. Pero muy bien dicho, Jonathan. Dios no quiere que el hombre muera, sino que viva, y que viva en abundancia. Y para eso vino Cristo, para dar su vida por nosotros, para que vivamos. Bueno, y ojalá que a través de nosotros otros también lo vayan entendiendo. Gracias, Jonathan. Héctor, adelante.
Y buenas noches, maestro. Nada más abonando, ¿verdad? No es ninguna pregunta, abonando al tema. Qué interesante, la verdad. La unión entre la divinidad y la humanidad de Cristo es tan íntima que es una unión personal. Era algo que mencionaba usted hace algunos momentos, lo que es la unión hipostática. Ajá. Al hacerse Dios hombre, la naturaleza humana, asumida y no absorbida, ha sido elevada también en nosotros, ¿sí? A dignidad sin igual. Por eso Cristo salva a todos los hombres y recapitula todas las cosas. Al salvar al hombre, da también un destino más alto a toda la creación. Se puede, pues, decir que el fin de todo el universo creado queda elevado a una unión mayor en Dios. El Señor es el fin de la historia humana. Sí, eso es. Ojalá y estas líneas les ayuden, bueno, nos ayuden, sí, a poder dilucidar un poco más este tema tan interesante en lo cual se virtió esta parte ha vertido la parte de la conversación. Le quiero agradecer mucho, maestro, sí, por su disposición y por su tema. Está sumamente interesante. Gracias, Héctor. Gracias por el aporte. Si pretendiésemos decir, ¿a qué envió Dios a su Hijo al mundo? Dios envió a su Hijo al mundo para enseñarle acerca del amor. Ya aprendimos cuando hablamos nuestro curso de Cristología que en realidad tal vez ni el Padre ni el Hijo como proyecto estaban esperando que el Hijo fuera sacrificado. Sí, es ilógico y es inhumano y es anti todo pensar en un padre que envía a su hijo a que lo maten. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Eso no es amor. Más bien, resultado de ese extremo del amor que nos vino a enseñar Jesucristo, enviado por el Padre, definitivamente terminó en cruz. Pero justamente por eso, como muy bien lo decíamos en ese fabuloso himno paulino, por eso Dios lo levantó sobre todo nombre y lo puso de tal manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Justamente por eso, porque estamos llamados en Jesucristo a una relación distinta y diversa y que obviamente se manifiesta totalmente como un acto completo de amor. De otra manera no es posible entenderlo. El cristianismo no es sapiencia, el cristianismo no son conceptos, el cristianismo es una comunión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu que se han amado entre sí y que lo comparten su amor al hombre. Y es justamente desde esa perspectiva que en las siguientes 3 sesiones trataremos de seguir entendiendo mucho más el misterio de la Santísima Trinidad. Por ahora es hora de ir a descansar. Por allí en la plataforma tienen una tareita muy pequeña. Se trata de que en una página de Word me pongan ustedes su propio concepto de la Trinidad, todavía no influenciado por todo esto que hemos platicado hoy ni lo que platicaremos en las siguientes 3 semanas, sino ¿qué podrías tú decir acerca de la Trinidad? Tú, desde ti, desde tu experiencia, ¿cómo hablas, cómo conceptúas, cómo entiendes a la Trinidad? Recuerda que es algo que solamente tú y yo vamos a leer, así que entonces no hay problema que con toda confianza en esa hojita, en esa página, me hables acerca de tu experiencia personal acerca de la Trinidad. No es para obtener calificación, te voy a calificar que la entregaste, no lo que vayas a decir. Así que con confianza, adelante. Cualquier cosa para los que ya tenemos un año acompañándonos, para los que tenemos prácticamente 5 meses y para los que acaban de llegar, estamos completamente a la orden. Las 24 horas del día a través de nuestro grupo de WhatsApp, ahí está también mi teléfono personal. Claro, yo ahorita a las 10 y hasta las 5 de la mañana apago mi teléfono, pero mañana a las 5 de la mañana en punto, si alguien no puede dormir por algo y me escribe, a las 5:01 le estoy contestando con todo el gusto del mundo. Así que ánimo, que Dios les bendiga mucho, síganse cuidando, hagamos teología, que es para lo que estamos aquí. Que tengan todos muy buenas noches y de nuevo, feliz 2025, que todo se realice y que lleguen bendiciones en abundancia. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Buenas noches, bye. Buenas noches.